Gloria a Dios. Abra su Biblia conmigo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11, es donde estamos llevando nuestra enseñanza, nuestra meditación y nuestra serie. E iniciamos que esta petición de los discípulos que le hicieron al Señor Jesús es una petición que puede cambiar tu mundo, tu matrimonio, tu contorno, toda tu vida en su totalidad. Y esta petición de los discípulos al Señor Jesús fue muy sencilla, pero muy poderosa. Enséñanos a orar. Y hemos estado viendo y hemos estado meditando que en la tradición judía ellos acostumbraban a orar. Ellos acostumbraban, tenían sus oraciones orales, tenían sus oraciones recitadas, tenían sus oraciones escritas. Si podemos llamarlo así, era un estilo de vida, de oración de los judíos, pero lo hacían en una manera de liturgia, lo hacían de una manera religiosa. Pero un discípulo, de acuerdo a la narrativa bíblica del Evangelio de Lucas, dice que un discípulo vio a Jesús. Y me puedo atrever a decir que no simplemente lo vio a Jesús, sino que lo escuchó orar a Jesús, porque cuando leemos la escritura podemos ver que el Señor Jesús tenía de costumbre separarse de sus discípulos e ir y tener comunión con Dios. Pero en esta ocasión uno de sus discípulos fue expuesto a la oración de Jesús, y cuando Jesús regresa hacia donde ellos están, este discípulo tiene esta petición y le dice: enséñanos a orar. Y hemos estado meditando de la oración modelo y estuvimos hablando que todos conocemos el Padre Nuestro. Muchas veces nosotros, tal vez en nuestra vida, lo acostumbramos a repetir de una manera religiosa y tradicional, pensando y creyendo que al repetir estas oraciones iba a haber un cambio en nuestras vidas o iba a producir salvación, vida eterna en nuestras vidas. Pero al repetir el Padre Nuestro no hay ningún poder en ello. El poder está en la persona que dio, por ejemplo, o modelo esta oración. No hay salvación, no hay un producto de la repetición del Padre Nuestro como salvación y vida eterna, sino solamente Cristo Jesús es el que puede dar salvación y vida eterna a todos aquellos que crean en Él. Estuvimos hablando, cuando ponemos del Padre Nuestro como inicio, estuvimos hablando que la oración inicia como Padre Nuestro. Solamente los hijos se acercan al Padre. No todos somos hijos de Dios, o no todos éramos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y la misma palabra del Señor nos da la respuesta y nos dice que todas aquellas personas, no importando la etnia, la cultura, el tiempo y las edades, pero toda aquella persona que confiese a Jesús como el Salvador de su vida, que confiese a Jesús como el Señor de su vida, de acuerdo a Juan 1:12, dice que les da el derecho, les da la potestad, les da la autoridad, les da el beneficio, los posiciona en ser hijos de Dios. Así que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que analizar para que podamos entender el Padre Nuestro. Si nosotros no tenemos a Dios como nuestro Padre por medio de la persona de Cristo Jesús, nosotros no somos considerados hijos. Pero si usted ha creído, ha depositado su fe salvadora en Cristo Jesús, no en la religión, no en la tradición, sino en la persona de Cristo Jesús, el sacrificio vicario que hizo en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que vendrá, usted tiene la seguridad y la confianza de que usted es hijo de Dios. En otras palabras, hablando desde la plataforma escatológica o futurística, podemos decirlo de esta manera: que todos aquellos que somos hijos de Dios viviremos en la casa donde mora nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Pero volvemos a repetir, pero no empujen, ¿verdad? No queremos llegar todavía a ese lugar. Queremos seguir viviendo, queremos seguir disfrutando de la vida, queremos seguir disfrutando la armonía y la economía con nuestra familia, ¿verdad? Como que no queremos hablar de ese tema, pero es el final de todos nosotros. Lamentablemente, ese es el pago del pecado. Pero tenemos buenas nuevas en Cristo Jesús, que en Él tenemos vida, salvación, en Él.
Bueno, hoy estaré hablando de Lucas 11:3. Yo no sé si mi oído está muy finito, pero yo oigo mi voz muy fuerte. Estoy muy fuerte. ¿Me puedes bajar un poquito ahí? Estaba tratando de bajar mi volumen y bajarme yo, pero no está funcionando. Un poquito más. Ahí está bien, creo que ahí me escucho mejor. Gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Lucas 11:3, que dice de la siguiente manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y por naturaleza, nosotros como seres humanos somos personas insatisfechas. Bueno, voy a poner mi propio ejemplo, yo no sé usted, yo sé que ustedes no son, padecen de esta debilidad de ser insatisfecho, pero en mi persona sí. A veces yo me encuentro insatisfecho conmigo mismo. A veces nosotros no nos damos cuenta de todas las bendiciones que nos rodean por estar enfocados en aquello que no obtenemos o no tenemos, porque estamos insatisfechos. Y cuando usted desea a algo desesperadamente que no tiene, es porque hay una satisfacción en usted. Porque llega el momento que usted logra tener ese objeto o cualquier deseo que usted tenga y se da cuenta que no llena su corazón. Algo que ha producido, un mal que ha producido el pecado en el corazón del hombre es la insatisfacción. Y le voy a decir por qué. Porque si nosotros no estamos viviendo como hablamos la semana pasada, bajo el gobierno del señorío de Cristo Jesús y bajo la voluntad de Dios, siempre estaremos lidiando con este gran pecado de la insatisfacción. Cuando usted y yo vivimos en el pecado de la insatisfacción, le estamos gritando en voz en cuello a Jesucristo, a nuestro Dios el Padre: no eres suficiente para mí. Cuando en el matrimonio usted se siente insatisfecho, y esto es un matrimonio creyente que ha depositado su fe, su confianza en el Señor, y hay una satisfacción en usted, en esa relación marital, usted está gritando voz en cuello al Señor: tú no eres suficiente para mantener mi matrimonio saludable y estable. En nuestras relaciones familiares, cuando no disfrutamos nuestros seres queridos a nuestro alrededor, estamos gritando voz en cuello: Dios no es suficiente para nosotros. Eso es lo que grita la humanidad allá afuera, que no ha conocido el amor de Cristo. Andan buscando en las cosas materiales poder suplir, satisfacer sus necesidades, y se dan cuenta que nada de este mundo, nada material, nada inerte puede llenar el vacío que hay en el corazón de las personas. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Tiene que haber un deseo, tiene que haber una ansiedad, si podemos decirlo así, de obtenerlo. Mire, para que podamos entender esta petición que el Señor Jesús recomienda a sus discípulos hacer en la oración, Él en Mateo igualmente 20:28 habla acerca de que Él vino a servir y a ser servido. Y así concluimos nuestra enseñanza de la semana pasada. El Señor Jesús nos muestra una regla de conducta de cómo nosotros podemos vivir satisfechos en nuestro hogar, como personas individuales, en nuestra familia espiritual, y eso es dando y sirviendo. Y el Señor Jesús, Él dijo: yo no he venido a servir, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, y no simplemente a servir, yo he venido a dar vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta gran necesidad de ser satisfacidos, de tener una satisfacción total y completa en nuestra vida, nosotros podemos aplicarlo a nuestro ser, aplicarlo a nuestra persona, aplicarlo en nuestra familia espiritual y aplicarlo aún en nuestro trabajo secular, y poder vivirlo y experimentarlo de una manera sobrenatural. Y la aplicación que voy a hacer el día de hoy de esta escritura, lo voy a hacer en dos parámetros.
Voy a traer una explicación en el contexto espiritual y voy a hacer una explicación en el contexto físico. Las dos necesidades esenciales del ser humano. No importa cuál edad usted tenga el día de hoy, estas son sus mayores necesidades para que usted pueda vivir en esta vida. Si usted no se alimenta, no voy a decir si usted come, porque muchos comemos y hay una gran diferencia de comer a alimentarse. ¿Okay? Podemos comer comida chatarra, pero no se está alimentando. Y aquí nosotros vamos a poner en este contexto, usted y yo, joven señorita y ancianos, tenemos esta gran necesidad, y es primordial y es esencial, de alimentarnos. Dos necesidades esenciales del ser humano. Pero no simplemente el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Tú necesitas alimentarse físicamente para poder vivir en este mundo físico, pero también necesitas alimentar tu espíritu, tu hombre espiritual, porque tu hombre espiritual es el que va a trascender la eternidad. Tu cuerpo físico va a terminar aquí, pero tu espíritu, tu vida espiritual va a continuar. Y hay dos lugares donde el ser humano va a pasar su eternidad, o en la presencia de Dios o separados de Dios. De acuerdo a la alimentación que usted reciba en su espíritu, igualmente es el destino en su eternidad. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Si es mexicano le va a salir muy bien, y si es de Guadalajara mucho mejor. Pero esto es una gran verdad. A veces nosotros no visualizamos esto. A veces pensamos que la vida espiritual no es esencial para el creyente, y es de suma importancia. A veces pensamos el que no ha creído en Cristo Jesús, o una persona que vive, que nosotros lo consideramos o usamos este lenguaje, que no es creyente, que no es hijo de Dios, también tiene una gran necesidad. Y este es el problema de ellos, que no se dan cuenta de esa gran necesidad. Es como una persona que tiene una enfermedad crónica en su vida y no se da cuenta, pero lentamente va muriendo hasta que llega un momento que viene una cita médica, hay una respuesta médica y le dicen: señor, señora, joven, señorita, anciano, esta es su condición física. Y en ese momento se da cuenta que ya es demasiado tarde. En el ámbito espiritual es lo mismo. Es el mismo principio que podemos aplicar. La gente allá afuera ignora de la gran necesidad de reavivar su espíritu, de alimentar su espíritu a través de Dios mismo, que Él dio su espíritu en la persona para tener una relación con Dios, y va caminando en esta vida y lentamente va muriendo, hasta que se confronta a la verdad de la Escritura y se da cuenta que si continúa sobre ese camino y muere físicamente, pasará toda su eternidad bajo condenación. Y Dios eso no quiere para el hombre. Dios no quiere que el hombre muera físicamente y viva una eternidad separado de Dios. Él quiere que él viva con Él. Por eso Él vino, los amó tanto a la humanidad, que vino en la persona de Cristo Jesús, dio su vida por amor y rescate a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? Esta es la gran necesidad que nosotros tenemos. Y la comprensión, mis amados hermanos, mis amados oyentes, de este gran verbo de dar, nos dará a entender mucho mejor la petición que dice el Señor Jesús: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios no puede contradecir su misma palabra. Él está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos. Mateo 6, antes del Sermón del Monte, y cuando el Señor Jesús estaba interactuando en el Sermón del Monte y enseñando, Jesús menciona y da estas palabras a conocer. Dice, cuando está hablando de la oración, dice: ustedes no oren repetidamente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ustedes no hagan esas repeticiones que usualmente ustedes llevan a cabo. No lo hagan. No sean semejantes a esas personas que solamente repiten. Dice: porque vuestro Padre sabe de las cosas y de las necesidades que tú tienes y de las cosas que tú necesitas diariamente. Pero aquí está la clave.
Él dice, vuestro Padre sabe las necesidades. Vuelvo otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos. Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros como sus hijos. Y cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por nosotros. Si Él decidió dar su vida para salvación a nuestra, el Señor, nuestro Dios Padre, está dispuesto a darnos lo necesario en cualquier necesidad de nuestras vidas. Física, financiera, emocional, espiritual. El Señor está dispuesto a suplir nuestra necesidad. Y enfocándonos a esta expresión de el pan nuestro de cada día, yo lo escribí de esta manera y lo expreso de la siguiente manera: el deseo del pan es un ruego. Y esto es interesante, que no es un simple ruego, sino que el deseo de ser saciado de pan es el ruego de un hambriento. Nosotros que estamos en América, aún en Centroamérica, la verdad no hemos, ahí nosotros, me voy a atrever a decir, y si usted ha pasado por esos momentos, corríjame, no hay ningún problema, pero creo que nosotros, ninguno de nosotros hemos sufrido a tal magnitud de tener un dolor en nuestro estómago, acá en lo más profundo, por un hambre, por estar saciados. El deseo de pan siempre va a ser el ruego del hambriento, y solamente el hambriento de pan experimentará la satisfacción del poder ser saciado. Cuando el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, Él les está dando una connotación de un deseo profundo. Así como deseas las cosas materiales, así como deseas cumplir tus sueños, así como deseas obtener, que sea el deseo igualmente de buscar a Dios, de caminar con Dios. Así como decíamos cosas materiales, nos desvelamos, nos esforzamos por obtenerlo. El Señor Jesús está diciendo, hey, que haya esa misma hambre y esa misma necesidad para que Dios pueda suplir sus necesidades. Por eso lo voy a aplicar en los dos términos, espiritual como físico. Para recibir el pan y ser saciados, debemos ser motivados por el imperativo de desear. Usted no va a ser satisfacido si usted no lo desea. Y los que somos padres de familia, todos conocemos, batallamos con alimentar a nuestros hijos, queremos que se alimenten bien, fruta, verduras, legumbres, pero no lo quieren. Batallamos y batallamos y batallamos con ello. Pero esta es una gran verdad. Cuando no hay otra opción, es lo único. Cuando uno les pone en la mesa, es lo único. Si no hay otra opción, entre comillas, ese es el problema con los padres, porque tenemos muchas opciones y los hijos saben todas las opciones que tienen, así que están esperando hasta que llegue la opción que ellos desean. Pero si realmente hubiese un hambre profunda, la primera opción sería lo que ellos obtendrían y tomarían. Usted y yo nunca obtendremos lo que no deseamos. Usted nunca va a desear un crecimiento espiritual si usted no lo desea. Usted nunca va a desear leer la escritura, o valga la redundancia, usted nunca va a leer la escritura si usted nunca la desea. Usted no va a disfrutar reunirse con la familia espiritual, no va a disfrutar los momentos de adoración si usted no lo desea. El día, cuando nosotros venimos los domingos, mis amados hermanos, tiene que haber un deseo, un gozo de estar aquí. Contéstese esa pregunta. Es un gozo, es un placer venir los domingos. Me preparo de antemano porque quiero estar aquí. Deseo estar aquí, deseo cantar con mis hermanos, deseo escuchar la palabra del Señor. Al final del servicio deseo tener coinonía, deseo juntarme con los hermanos, las hermanas con las hermanas, los jóvenes con los jóvenes. Deseo estar con ellos. Si nosotros no deseamos, nunca vamos a ser satisfechos, y por consiguiente siempre vamos a estar hablando todo lo contrario, porque no lo deseamos. Pero el momento en que usted y yo deseemos, lo vamos a obtener. En la aplicación espiritual, rápidamente, Jesús en el Sermón del Monte dice, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que no tienen un acceso al pan.
Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 6, él declaró: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué podemos observar en estas dos escrituras? Satisfacción y posición. Todos aquellos que desean de las cosas espirituales, del reino de los cielos, todos aquellos que han sido sometidos al reino del Señor, todos aquellos que han sido sometidos a la voluntad del reino de los cielos, esta escritura, el Señor Jesús hablando, dice: todos aquellos que tienen hambre, todos aquellos que son pobres en espíritu, les pertenece el reino de los cielos. Y déjeme decirle que cuando nosotros entendemos y comprendemos el reino de los cielos, para que podamos entenderlo en nuestro contexto cultural, un reino tiene sus riquezas, un reino tiene su autoridad, un reino provee para aquellos que están sometidos sobre su reinado. Así que los pobres en espíritu tienen una posición, y esa posición es el reino de los cielos. Y como eso hemos enseñado, ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo, el reino de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que dice que los que tienen hambre serán saciados. Y estoy ampliándolo en el aspecto y en el contexto espiritual. Cuando hablo de este contexto, estoy hablando de las riquezas espirituales, estoy hablando de la abundancia de las cosas espirituales. ¿Y cómo los podemos entender nosotros? Podemos entenderlos. ¿Cuáles son las riquezas del reino de los cielos? El gozo, la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Estas son riquezas que cuando nosotros las vivimos en ellas, todas las cosas secundarias y externas en nuestro diario vivir, nosotros podemos trascender, porque hay una satisfacción interior en nosotros que no necesitamos las cosas exteriores. Como hombres, como esposos, estamos satisfechos en Cristo. Como hombres, estamos satisfechos en el reino de los cielos, que no estamos esperando que algo exterior venga y satisfaga, porque cuando no hay esa satisfacción, entonces andamos buscando segundas y terceras opciones. Igualmente en la mujer, cuando ya está satisfecha en Cristo Jesús y está identificada en Cristo Jesús, no hay necesidad de que algo externo venga y traiga una satisfacción. Al contrario, cuando uno está satisfecho, es saludable, y no simplemente saludable, sino que también mira por el bien de los demás. Dios es nuestro Padre, estamos bajo la soberanía de Cristo y vivimos sobre su voluntad. Nosotros tenemos todo el derecho de decir: Padre, dame todo lo necesario, dame lo que yo necesito todos los días. Si Dios es mi Padre, si yo estoy bajo su reinado, si yo vivo bajo su voluntad, eso me posiciona a mí en poder pedir con seguridad, sabiendo que nuestro Padre eterno nos escucha y nos responde. Cuando yo digo: Señor, tú eres mi rey, yo he decidido vivir en tu voluntad, eso me posiciona para yo venir con seguridad y confianza y decir: Padre mío, esta es mi necesidad, Padre mío, este es mi dolor, Padre mío, esta es mi tristeza. Necesito ser alimentado en esta área. Tengo una seguridad y una confianza. Y déjeme decirle que esto no simplemente es una llave secreta para que el Señor nos responda siempre sí, 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 sí. Nosotros como padres sabemos que mi hijo o mi hija tiene 7 años, me puede decir: papi, yo quiero mi carro, quiero manejar mi carro. O sea, yo le voy a decir claro que no. Muchas veces nosotros pedimos cosas que Dios dice: wait, it's not time, you are not ready, no estás listo, no estás lista, espera un momento más. El Señor siempre va a contestar sí, no y espera, pero Él siempre escucha y siempre contesta. Pero cuando yo estoy bajo la soberanía, bajo la voluntad de Dios, y yo me acerco a Él, y como yo estoy satisfecho en Él, si Él dice sí, gloria a Dios; si Él dice no, gloria a Dios; y si Él dice espera, gloria a Dios. En un diálogo que el Señor Jesús tuvo con aquellos hombres que lo rodeaban, que lo seguían, Él tuvo una interacción y ellos querían saber
cómo ellos podían ser satisfechos, cómo ellos podían satisfacer su necesidad, y ellos estaban procurando que el Señor Jesús les respondiera para ellos poder comprender cómo ellos pueden ser saciados. Juan 6, 28 a 35, hay esta historia, esta narrativa donde el Señor Jesús les dice, o esta gente en esta interacción con el Señor Jesús le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿A quién envió Dios el Padre? A Jesucristo. Y le dijeron entonces, bueno, ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra tú haces? Muéstranos algo para nosotros creerte que Dios te ha enviado. Muéstranos algo que nosotros podamos decir, oh sí, tú has sido enviado por Dios, nosotros vamos a creer en ti. Mucha gente en este tiempo escucha, conoce al Señor Jesús, pero no ha creído en el Señor Jesús. Cuando decimos creer en el Señor Jesús es someter totalmente su vida al gobierno y a la soberanía de Cristo Jesús. Mucha gente conoce de Jesús, pero no sabe. O sabe de Jesús, pero no conoce a Jesús. Y esa gente se encontraba en esta situación. Y el Señor Jesús le dice, ustedes necesitan creer en aquel que me ha enviado. Y aquel que Él ha enviado. Y ellos pedían una señal. Entonces ellos dijeron, ok, mira, ¿qué señal nos das? Ellos le refutaron y dijeron, su argumento fue, nuestros padres en el tiempo antiguo comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y está registrado en la historia bíblica. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Ellos quisieron poner la plataforma de ser satisfechos físicamente, pero el Señor Jesús dijo, hey, hay un estándar más alto. Sí, sus padres en el tiempo antiguo, en su necesidad, provocaron a Dios. Él envió el maná y ellos comieron. Pero si nosotros analizamos y profundizamos, hacemos una exégesis más profunda en esta historia, dice que la escritura, que ellos recogían el maná y el sustento necesario diariamente. Y si algún listo recogía más, dice que se echaba a perder. O sea, Dios siempre va a proveer lo necesario. Cuando nosotros vivimos en dependencia totalmente del Señor, Él tendrá cuidado de nosotros. Pero nosotros dudamos con eso, nosotros batallamos con eso. Como seres humanos, nosotros queremos tener el control. Bueno, al menos yo. Quiero tener el control y quiero, por algún otro, a ver, como el pet, ¿no? El animalito que va y esconde el hueso para el día de mañana. Disfrútalo hoy. Lo que puedas disfrutar, disfrútalo, vívelo. Mañana el Señor tendrá su bendición para tu vida. Disfruta tu matrimonio, disfruta tu familia, disfruta el presente, disfrútalo hoy. Mañana probablemente no lo tengas. Y tú pensando que lo vas a obtener y lo vas a disfrutar el día de mañana. Ellos dijeron, ¿qué señal nos das? Y el Señor Jesús les dijo, ok, ustedes están hablando del pan material, aquel que los sustenta, que les da vida. Narrativamente el Señor Jesús les está diciendo, el pan que descendió del cielo cumplió su propósito, de saciar el hambre temporal física del hombre en el desierto, pero al fin todos ellos murieron. El pan que nos ofrece o que ofrece el Padre Celestial sacia el espíritu, sacia el alma y sostiene eternamente, y nunca moriremos eternamente. El Señor Jesús les está diciendo, hay una mejor muestra, hay una mejor señal, hay un mejor pan, el cual ustedes pueden disfrutarlo y saciarse de él. Y ese pan es el pan de vida. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes
y yo necesitamos el pan espiritual diariamente, mis amados hermanos. Si usted está en Cristo, usted necesita ser alimentado diariamente. El pan que alimenta nuestra fe. ¿Dónde está fundamentada su fe? Usted necesita todos los días necesita alimentar su fe. Para cuando vienen aquellos momentos difíciles, usted está firme, usted estable. Físicamente hablando, si usted no se alimenta, viene cualquier infección a su cuerpo, lo va a tumbar. En el ámbito espiritual va a venir cualquier tentación, va a venir cualquier adversidad, va a venir cualquier dardo del enemigo y tú vas a estar débil y te va a destruir, te va a matar espiritualmente hablando. Usted y yo necesitamos alimentar nuestra fe en Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos alimentar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Caminamos en esta vida como creyentes, vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestro contorno, y nuestra fe mengua, nuestra esperanza se desvanece. Y a veces decimos, no tiene sentido dedicar mi vida a Cristo, no tiene sentido dedicar mi tiempo a Cristo, no tiene sentido. Déjame decirte, sí tiene sentido, pero esa expresión es porque tienes una vida espiritual enferma y por eso te expresas de esa manera. Por eso me expreso yo de esa manera en ciertas circunstancias. Porque cuando yo me analizo hablando de una manera negativa, analizo mi fe, mi esperanza y me doy cuenta que he sido dañado y he sido lastimado y estoy débil y por eso reacciono de una manera que no debería reaccionar. Usted y yo necesitamos alimentar nuestra fe, nuestra esperanza. Usted y yo necesitamos alimentar nuestro gozo. Voltea al que está a su lado, dale una sonrisa. Y gozo no es alegría. La alegría depende si las cosas están bien. El gozo es que tú tienes un gozo a pesar de las cosas que van en contra de ti. Tú y yo necesitamos alimentar el gozo. Necesitamos, escuche bien, necesitamos alimentar el gozo. Necesitamos, mis amados hermanos, ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, gozosos. Hay dolor, hay enfermedad, sí las hay, pero si tu esperanza está enferma, entonces por eso te quejas de todo, lloras. Porque sí, es lógico, no hay esperanza para tu vida. No tienes fe de que el Señor tiene algo mejor para tu vida. El gozo. Algunos se han atrevido a decir que muchos cristianos han sido bautizados en limón. Porque andan todos así amargados y... No, nosotros necesitamos alimentar el gozo. Cuando vienen las dificultades, los reveses, usted se puede gozar porque en usted hay una esperanza de que Dios está obrando su perfecta voluntad. Y si usted está bajo la soberanía y la voluntad de Dios, no importa cualquier adversidad que esté pasando, usted puede vivir en gozo porque usted sabe que las riquezas del reino no son comparadas a las riquezas y la economía del cielo no son comparadas a la economía de este mundo. Gloria a Dios por ello. Usted no simplemente necesita alimentar su gozo, usted necesita alimentar su paz. ¿Cuántos creyentes viven sin paz? Usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos alimentar nuestra paz. Usted puede decir, bueno, pastor, ¿cómo yo puedo alimentar mi paz, mi gozo, mi esperanza? Y se lo voy a decir, a través del Espíritu Santo que habita en usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó un tiempo, conversó con Él, platicó, tuvo un caminar con Él? Entre comillas, todos los sábados a las 6 de la mañana estamos viniendo a orar aquí 1 hora. Los varones, el que quiera venir puede venirlo. Y ya después de 7 a 8 nos vamos a caminar. Y luego terminamos de 8 a 9 en los tacos. Pero empezamos bien el día, orando, caminando y aterrizamos en la carne. Sí, tenemos gozoso. Y con una esperanza que vamos a crecer. Mire, la escritura es muy clara, mis amados hermanos.
a través del Espíritu Santo, usted y yo podemos ser fortalecidos. El Señor Jesús dijo a los discípulos: me conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual Él los va a guiar a toda verdad. Miren, nosotros tomamos tantas decisiones tontas y absurdas porque no dependemos de la guía del Espíritu Santo. Nosotros nos dejamos influenciar por segundas, terceras personas en nuestras decisiones, por no confiar en el poder del Espíritu Santo. Él es nuestra guía y Él es nuestra verdad. Vas a hacer una transición bancaria, andas buscando un buen trabajo, andas buscando esto, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te muestre, que te ilumine el camino, la persona correcta con quien vas a hablar. Muchas veces compartimos con las personas equivocadas y ¡guau!, es donde viene el quebrantamiento, porque no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús le dijo: yo voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, y lo dice el Paracleto. ¿Qué quiere decir eso? En el original quiere decir el que camina al lado tuyo. Muchos de nosotros como creyentes vivimos nuestra vida como creyentes ignorando la persona de Cristo Jesús, su Espíritu Santo a nuestro alrededor, y vivimos nuestra vida como si Él no estuviese con nosotros. ¿Cómo yo puedo alimentar mi espíritu, mi gozo, mi fe, mi esperanza, estando consciente que Él está aquí conmigo? Y a través de la Escritura Él me ilumina la revelación que ya ha sido dada a cada uno de nosotros. En esos momentos de tristeza, de angustia, donde tú quieres enviar unos cuantos al cielo, ahí tú te das cuenta que ahí está Dios contigo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Jesucristo diciéndote: hey, ¿yo qué hice en esa situación? ¿Cómo respondí? Acuérdate, yo usé la palabra, escrito está. ¿Tú qué estás usando? Escuché, oí. No, ¿qué está escrito? La única manera, mis amados hermanos, que usted y yo podemos alimentar nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra esperanza, es estando conscientes de que hay un espíritu en nosotros, y ese espíritu está sido depositado porque hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso la importancia de entender esta oración de modelo: Padre nuestro. Usted no puede ser hijo si el Espíritu Santo no habita en usted. Y si el Espíritu Santo habita en usted, le da todo el derecho de venir al Padre y reclamar, si es necesario, se puede usar esta palabra y decirle: Padre, tu palabra dice, tú me dijiste, nunca me vas a dejar, nunca me vas a abandonar, tú eres mi fe, tú eres mi esperanza, tú eres mi gozo. El Espíritu Santo vive para nosotros. Concluyo con esto, que no es importante para nosotros la necesidad del pan físico. Y algunos de nosotros, yo a veces vengo y con mi esposa le digo, saliendo del servicio: ¿a dónde quieres ir a comer? Espérate, disfruta primero el servicio, saluda a los hermanos, comete el café, y luego ya después deciden de qué van a comer. Dice, tenemos todas necesidades físicas, mis amados hermanos. Eso no lo podemos negar. Así como no podemos negar la necesidad espiritual, la necesidad física. Mateo 6, 7 y 8 rápidamente dice: llorando, vuelve a repetir el Señor Jesús, ya lo leí anteriormente: no ustedes van las repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías van a ser oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y sigue adelante, más el versículo 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles, y la palabra gentil quiere decir aquellos que no conocen de Dios. Porque los gentiles, aquellos que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? El comer, el beber, el vestir. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Escuche bien. Dios nuestro Padre sabe que tienen necesidad de comer, sabe que tienen necesidad de beber y sabe que tienen necesidad de, igualmente, de vestirte. No hay nada en tu vida que Dios no conozca y que Dios ignore. Pero dice, Él sabe todas estas cosas. Él conoce todas tus necesidades. Y como Él conoce todas tus necesidades, el Señor Jesús recomienda: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas materiales.
las cosas que este mundo busca. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora aquí Él dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Conclusión, mis amados hermanos, mis amados oyentes. El mensaje es el mismo que dio el Señor Jesús a aquellos que le pidieron una señal, sigue siendo el mismo el día de hoy. No solo de pan vivirá el hombre. Dijo Cristo a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de nuestras ocupaciones principales como hijos de Dios es hacer énfasis, estar enfocados en buscar el reino de Dios y su justicia. Si nosotros, mis amados hermanos, amada iglesia, no estamos ocupados como hijos de Dios en buscar su reino y su justicia, vamos a ser distraídos rápidamente. Vas a sentirte insatisfecho, insatisfecha. Y esto, en práctica, toda mi vida la he vivido, se puede decirlo desde mi niñez, en la iglesia. Y he visto que también muchos creyentes en las iglesias se sienten insatisfechos culpando segundas y terceras personas y no se dan cuenta que el problema son ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Andan como chapulines cristianos por todos lados buscando dónde ser satisfacidos. Yo este fin de semana yo le decía a un hermano, yo le decía, mira, mi relación con Dios no depende del ministerio. Yo no busco a Dios porque soy pastor. Yo busco a Dios porque es mi anhelo y es mi deseo. Y si yo no tengo ministerio, yo voy a seguir buscando a Dios. Y muchos buscan ministerio para estar cerca de Dios. Muchos desean hacer cosas para estar cerca de Dios pensando que eso los acerca a Dios. Y el día que no lo hacen están insatisfechos, insatisfechas. Amada iglesia, Foni en español. Una vez que usted está satisfecho espiritualmente, se va a reflejar en lo exterior, en el servir y en el dar. No va a haber tiempo para la crítica, el chisme, la murmuración, porque vamos a estar centrados en el reino de los cielos. Porque estaremos cumpliendo la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida familiar y espiritual. Ahora este principio no solamente se aplica a los creyentes, se aplica en tu trabajo igualmente. Que tú estés satisfecho en el trabajo que tú estás realizando. Que al final de tu jornada puedas decir, di lo excelente de mí. Si tú no das lo excelente en tu trabajo, no te quejes de tu trabajo, ni de tu empleador, ni de tus compañeros de trabajo. El día que tú des lo excelente, entonces tienes el derecho de quejarte. Pero el día que tú digas, estoy satisfecho conmigo porque di lo mejor de mí. Esto se aplica en cualquier área de tu vida. No te quejes de tu matrimonio si tú no estás dando el 100% en tu matrimonio. No te quejes de tu esposa, no te quejes de tu cónyuge, no te quejes de los hijos. Asegúrate primero que tú estás satisfecho con Dios. Concluyo con esto. Muchos de ustedes me han conocido como pastor, pero no todo el tiempo he sido pastor. Yo llegué a los Estados Unidos como todos llegamos, con un sueño, un deseo y una pasión de conquistar
Estados Unidos, y regresar a su rancho y edificar un castillo, pavimentar las... Y uno llega con tantas ilusiones. Bueno, el asunto es de que su servidor venía huyendo de su llamado pastoral. Yo sabía desde joven que Dios me había llamado al pastorado. Yo no quería hacerlo. Tenía mis excusas, tal vez justas, tal vez no, pero tenía mis excusas. Llego a los Estados Unidos y en los planes perfectos y divinos de Dios empieza a encaminar todos mis días. Llego a los Estados Unidos, llegué a un lugar allá por North Dallas, traía mi cartera, yo iba para Seattle, Washington. Fui a un teléfono en aquellos tiempos, 1820, donde usted iba y hablaba por teléfono. Fui y hablé para México y dejé mi cartera, dejé mi dinero, toda mi información en ese teléfono, en esa caseta telefónica. Cuando me acordé, regresé y ya no encontré nada. Y ahí escuché una voz que dijo: ok, ¿ahora qué vas a hacer? ¿O vas a depender de mí o qué vas a hacer? Y de la nada empecé a depender de Dios. Estar en un país desconocido, sin nada. Ahí empezó mi trayectoria con Dios. Pero Dios en su grande gracia empezó a mostrarme su favor, su misericordia. Me empezó a relacionarme con ciertas personas. Que yo iba caminando, recuerdo, se acercó un caballero, ya unos 70 años, porque iba con otros compañeros, y dice: ¿ustedes qué andan haciendo? ¿Quieren trabajar? Y este señor nos conseguía yardas para hacer trabajos, pero no teníamos dónde vivir. Dios en su gracia, Dios abrió. Déjeme decirle, usted me mira aquí, pero yo sé lo que es sentir hambre. Yo sé que usted una mañana se levanta y no sabe qué comer, que hace frío y no tiene dónde acostarse. Usted me mira ahorita aquí, pero usted no ha conocido mi trayectoria. Ir a los botes de basura a sacar donas duras, pero ahí la mano del Señor está obrando en mí. Pero soy humano. El Señor me favorece, me va bien. ¿Qué fue lo primero que hice? Me olvidé de Dios. Ya yo estaba casado, mi esposa estaba embarazada, la primera nena. Dios nos dio, en su gracia, nos favoreció con un negocio, pero mi corazón se alejó del Señor. Mi negocio me necesita, yo tengo que estar en el negocio, y Dios me hizo ver florecer ese negocio, pero así como floreció, ¡guau!, lo dejó ir. A tal magnitud que yo una noche, cerrando el negocio, me tiré en la carpeta al restaurante y dije: Señor, that's it, ya no puedo más. Le voy a decir por qué. Llegué a tal magnitud que mi vida espiritual era un vacío, era un desorden, y quería llenar este vacío en mi corazón con las cosas materiales de este mundo. Doy gloria a Dios por mi esposa, que una vez me confrontó llegando a mi casa y me dijo: lo único que tú tienes es una insatisfacción espiritual, necesitas alinearte con Dios. Me confrontó, pero esa era mi realidad. En un año cambié como 3 veces de auto y andaba haciendo boberías y media porque había una insatisfacción en mi vida, hasta que yo rendí totalmente mi vida y le dije al Señor, esta fue mi oración: si llenar el vacío de mi corazón tengo que deshacerme de todos mis sueños, mis ilusiones, I don't want it, no lo quiero, porque era un hambre espiritual que no se la deseo a nadie. No había nada que podía satisfacerme. Y gloria a Dios que en ese momento el Señor empezó a satisfacer mi necesidad. Y ahora puedo decir que en su gracia, esta palabra que dice: busca el reino de los cielos y todo lo demás será añadido, yo lo puedo decir con convicción, porque ahora amo y sirvo al Señor, y para mí es un deleite servir al Señor, y Él ha suplido lo que yo deseaba al principio. Yo soy una verdad
de decirte, si realmente quieres ver la mano poderosa de Dios, humíllate a lo sumo delante de Él, sin reserva, sin condición. No le pongas condición a Dios. Ríndete totalmente a Él y te garantizo que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Y si algo nos ha mantenido, a mí me ha mantenido fiel y firme en el Señor, es porque veo el pasado. Y cuando vienen momentos difíciles en mi vida, lo que yo hago, voy y manejo hacia el norte de Dallas y me bajo en la calle donde me encontraba vagabundo sin nada. Y me digo, recuérdate de dónde el Señor te sacó. Cuando la soberbia y el orgullo, la arrogancia quiere sobresalir, vaya hacia ese lugar y acuérdate dónde estabas. Mis amados hermanos, todos tenemos necesidades. Pero yo le animo, si algo puede aprender el día de hoy es, somete totalmente tu vida al Señor. No le pongas condición y deja que Él se glorifique. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque esta fue un consejo que tú diste a tus discípulos en la oración. Díganle al Padre, pídanle al Padre el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Pero hay dos aplicaciones, Señor, en lo espiritual y en lo material. Queremos ser satisfacidos espiritualmente primero, Señor. Queremos que nuestro espíritu, Señor, esté satisfecho, para que todas las cosas exteriores puedan tener sentido en nuestra vida. Padre Dios, si hubiese alguno de mis hermanos aquí presentes que no está disfrutando su vida, si está casado, que no está disfrutando su matrimonio, tiene hijos, no está disfrutando su familia, dales a saber cuál es su verdadera necesidad. Señor, ven y trae satisfacción a cada uno de mis hermanos. Como familia espiritual, que podamos nosotros disfrutar de esta gran bondad, Señor. Y decir, en ti estamos completos, estoy satisfecho. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Y en cualquier necesidad de mis hermanos, muestra tu favor, muestra tu misericordia. A las madres solteras, Señor, en esos momentos que ellas piensan, se ven defraudadas, desahuciadas, desesperadas, angustiadas, que ellas puedan sentir un abrazo de ti y escuchar tu voz y decir, tranquila, yo estoy contigo. Los padres de familia, Señor, igualmente, que puedan decir y puedan descansar en ti, Señor. Bendice a mi familia espiritual Forni en español, Señor. Bendícelos grandemente. Guárdalos del mal, guárdalos del maligno, de todo dardo al enemigo, guárdalos y que tú seas bendecido. Y si hubiese entre nosotros, Padre, personas que no han conocido del amor de Cristo, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo en ellos, trayendo la convicción de la necesidad de ser hijos de Dios para poder acercarse al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Si tú te encuentras el día de hoy y tú no te consideras hijo o hija de Dios, el día de hoy tú puedes decirle al Señor, Padre, reconozco que Jesús vino del cielo a esta tierra para morir por mí, pagar por mis pecados hacia ti, Señor. Que fue crucificado, que resucitó el tercer día y que vendrá. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Dile, Espíritu Santo, ven, mora en mi corazón. Dame la garantía de que soy hijo o hija tuya. Ven y mora en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por mi salvación. En Cristo Jesús te doy la honra y la gloria. Amén.